Voy a compartir una presentación. Brevemente les recuerdo lo que hicimos la anterior semana. Estoy compartiendo las diapositivas de la anterior semana que he enviado también a los administradores del grupo. Rápidamente voy a hacerles recuerdo lo que vimos. Estoy compartiendo en pantalla completa para que sea más amplia la visualización. Bien, hemos hablado de los actos de habla o los actos verbales y hemos dicho que hay varios tipos y estos actos verbales permiten realizar las distintas funciones del lenguaje. Por ejemplo, expresar nuestros sentimientos, afectos. Por ejemplo, buscar que las personas hagan algo con alguna respuesta que se procura u obedeciendo alguna orden, o también realizando explicitaciones acerca de cómo es el mundo o demostraciones de posiciones. Hemos visto que en todo acto verbal hay un hablante, que es el protagonista del mensaje, que es el que habla y que realiza el acto con palabras, el acto de hablar. Y el oyente, que es el destinatario y que a veces el hablante espera que el oyente haga algo. Hemos visto que hay distintas clasificaciones de los actos de habla. Hemos referido los actos de habla compromisorios, por ejemplo, comprometerse a algo, jurar, obligarse, asegurar, prometer, etcétera, etcétera. O también lo que se realiza en distintos contextos, ¿no? Por ejemplo, en un discurso político, o si no, cuando uno se casa. Esos son los actos compromisorios. Y hemos visto que los compromisos no son ni verdaderos ni falsos, son solo sinceros o insinceros. Es decir, cuando uno se compromete a algo sinceramente, se entiende que tiene la intención de cumplir lo que se está comprometiendo, a lo que se está comprometiendo. Tiene la intención de realizarlo. Ahora que pueda hacerlo, que lo haga en el futuro, porque siempre es el futuro el tiempo en el que hay que ver el cumplimiento o no del compromiso. Y en ese sentido, en el presente, el compromiso no es ni verdadero ni falso, puede ser solamente sincero o insincero. Ese es un tipo de acto verbal. Los actos verbales expresivos, por ejemplo, decir yo te amo, a nadie amado como a ti, o decir qué frío siento, o me solidarizo con tu dolor, o te expreso mi sentido pésame. Esos son actos verbales expresivos. También pedir perdón es otro acto verbal expresivo, como deplorar, insultar, piropear, etcétera. Expresar sentimientos, emociones, condolencia, etcétera. Hemos visto los actos de habla directivos, por ejemplo, cuando alguien pregunta a otra persona sobre algo de la realidad y cada pregunta tiene lo que pregunta la pregunta y de lo que pregunta la pregunta, es decir, son aspectos diferentes que hay que tener en cuenta para responder a lo que pregunta. Eso es muy importante para una comunicación efectiva. Tampoco se trata de hacer preguntas capciosas ni complejas. Todo eso lo vimos. O impertinentes, ¿no? Como preguntarle a una mujer mayor cuántos años tienes. Entonces es un tipo de acto de habla directivo.
También vimos otro tipo de acto de habla directivo que son las órdenes, que pueden estar dadas en distintos contextos, ¿no? Una maestra que pide a sus alumnos cállense, es decir, les ordena que se callen, o una madre o alguien con grado militar, etcétera. Las órdenes están relacionadas con pedir, obligar, mandar, advertir, liderar, demandar, etcétera. Y también otros actos, otros ejemplos del acto directivo imperativo son las que pueden dar los jefes, etcétera. Hemos visto también los actos verbales o los actos de habla indirectos, que son los que difieren entre el acto ilocutivo y la fuerza ilocutiva. Es decir, el acto ilocutivo es el hecho mismo de efectuar la acción de uso de las palabras. Y la fuerza ilocutiva es la intención del hablante, que puede ser, por ejemplo, una acción del oyente. Cuando el hablante le pide a alguien que está sentado a la mesa, ¿puedes pasarme la sal, por favor? En realidad no está buscando que les responda la pregunta, que sería una respuesta corta, sí puedo, y no hace nada el oyente, ¿no? No es eso, es un acto de habla indirecto porque lo que espera el hablante no es la respuesta, sino la acción del oyente y en este caso que le pase la sal. Entonces, la pregunta en realidad no es una pregunta para ser respondida, sino es un requerimiento implícito de una acción que tendría que hacer el oyente. Hemos visto estos actos de habla como actos de habla indirectos. También hemos visto, por último, los más importantes, los que establecen un nuevo estado de cosas. Es decir, en el mundo ya no es el mismo después de estas palabras. Las palabras cambian la realidad. O como dice Austin y Searle, se hacen cosas con palabras. Las palabras hacen cosas. Por ejemplo, por ciertas palabras, alguien ya es cristiano, católico. Por ciertas palabras, alguien está condenado a la pena de muerte o a pasar 30 años de cárcel. Ese poder tienen las palabras y esos son los actos de habla declarativos. Y bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Aquí siempre hay un gran etcétera. Este etcétera hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Declarar, certificar, inaugurar, bautizar, absolver, bendecir, dictaminar, son actos de habla declarativos. Hasta aquí vimos y fue bastante ilustrativo referirse a los ejemplos. Pero ahora vamos a ver los otros actos de habla, que son los que sí pueden ser verdaderos o falsos. Es decir, todos los que hemos visto no son ni verdaderos ni falsos. Una orden no es ni verdadera ni falsa. Una expresión de amor no es ni verdadera ni falsa. Puede ser sincera, puede ser insincera. Si yo le digo nomás, pero es para que crea que yo la quiero. En realidad no la quiero, tengo otra. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy una persona realmente de poca valía moral y que engaño a quien siente algo por mí, mostrándole una subjetividad mía que no existe, que no es tal, que yo la quiero, en realidad no es así, tengo otra intención, pero eso no significa que sea falso, solo significa que es insincero quien dice eso. En cambio, en los actos de habla aseverativos, que es el último tipo que estamos viendo, aquí sí los enunciados son verdaderos o falsos. Todos los enunciados aseverativos, por decir así, hablan de la realidad. Por ejemplo, yo voy a hablar de esta planta. ¿Y qué voy a decir de esta planta? Como soy biólogo botánico, voy a hacer este dibujo. Espero que estén viendo el cursor, que parece aquí un diablito. Este otro signo, después todo esto,
que para un lego, es decir, alguien que no sabe nada de biología, no entiende nada, ¿no? ¿Qué es esto? Pero es el lenguaje de los biólogos, en este caso de los botánicos, y esto se lee así. Este signo representa hermafrodita de simetría radial. No es de simetría bilateral, que es otro tipo de simetría, es de simetría radial. Aquí, por ejemplo, son radios. Es simétrico, pero por radios, y es hermafrodita esta planta, con cáliz de 5 pétalos. Este cáliz, esta acá significa eso, de 5 pétalos, sépalos de 5 estambres, sépalos de 5 estambres, adhesivos y pistilo con 5 carpelos. Todo esto está expresado aquí, con ovarios que se sitúan más arriba del nivel de inserción de los pétalos. Todo eso está aquí, fíjense. Es como un lenguaje cifrado, con sus propios códigos, con su propia jerga, y ese es el lenguaje de los botánicos para representar este objeto, esta planta, de la que hay una descripción científica con esta fórmula, con sus propios códigos, y eso aprenden los que estudian botánica, los que estudian biología, a partir de quienes tienen el conocimiento científico y emiten el mensaje que que expresa, que manifiesta este contenido. Entonces, los actos de habla son aseverativos cuando afirman, niegan, conceden, ratifican o rectifican con más o menos certeza una proposición de base, es decir, algo que señala cómo es el mundo. El mundo es así, y esta parte del mundo, que es esta planta, es así. ¿Es correcto? Bueno, si esta planta es así y esto expresa lo que es la planta, entonces lo que dice el emisor es verdadero. Esa es la definición de la verdad. Lo que yo digo corresponde con la realidad y lo que yo digo puede ser verdadero o falso. Si corresponde, es verdadero, y si no corresponde, es falso. Los actos de habla aseverativos también son parte del lenguaje informativo, es decir, que nos muestra, que nos dice cómo es el mundo, cómo hay que entender esta parte del mundo. En este caso, esta parte del mundo es esta planta. Hay una lógica taxonómica en este caso. ¿A qué se refiere? A que este es un tipo de planta y hay otro tipo de planta que tiene otra descripción, y así tenemos una colección de tipos de planta, de características diferentes, y por eso la biología es en gran medida una ciencia taxonómica, porque divide la realidad según las características descriptivas que se señalan de partes de la realidad. Es decir, una parte de la realidad son las plantas, otra parte son los hongos, por ejemplo, y así son reinos, por ejemplo, y dentro del reino de las plantas se puede clasificar de distinta manera. Entonces, los mensajes, los actos verbales aseverativos muestran la realidad en un sentido muy amplio, dividiéndola de manera que las particularidades de cada tipo, de cada clase de objetos se señale de acuerdo a la taxonomía propia. Aquí hay otros códigos, fíjense. Este código que, claro, un zoólogo puede leer, entiende perfectamente, y que trata de la manera como se distribuye la mandíbula de en este caso de un mamífero, animal de mandíbula superior e inferior idénticas. ¿Por qué? Porque esto es igual a esto. Entonces son mandíbulas idénticas que suman 44 dientes, eso está al final, ¿no? En total 44 dientes,
conformada cada una por una sucesión doble de tres incisivos, un canino, 4 premolares y 3 molares. Es decir, esto está codificado, este mensaje está codificado en este lenguaje para cualquier zoólogo que está analizando a una especie y que de esa especie tiene la descripción de su dentadura, es decir, de su mandíbula que tiene inferior y en la parte inferior y superior, igual distribución de dientes. ¿Qué se necesita para hacer enunciados en la ciencia? Se necesita hacer observaciones. Si yo no observo cómo son las plantas, cómo son los animales, por ejemplo, no puedo hacer generalizaciones. Y esa es la lógica inductiva, partir de observaciones y hacer generalizaciones. Y después las generalizaciones, comprobarlas con nuevas observaciones que pueden dar lugar a nuevas generalizaciones. Y eso se ha establecido desde muy temprano en el desarrollo de la filosofía y de la ciencia. En la antigua Grecia del siglo V, del siglo VI, no había diferencia entre el científico y el filósofo. Eran lo mismo, porque ambos se ocupaban de establecer las características del mundo y hacer generalizaciones que permitan señalar cuáles son las particularidades y formas de ser y de existir de los objetos. Eso ha realizado Aristóteles, este gran filósofo que además es considerado fundador de la biología y fundador de la lógica. Es el único personaje en la historia de la humanidad a quien se le atribuye ser el fundador de dos disciplinas, la lógica y la biología. Y gracias a la lógica, por sus observaciones obviamente empíricas que incluían ver lo que pasaba con las plantas, los animales y todo lo que podía observar, podía formular estos silogismos que siempre partían de observaciones, pero que formulados deductivamente tienen esta manera de presentarse. Por ejemplo, ¿no? Todos los rumiantes con estómago de 4 cavidades. ¿De dónde obtenía esta información? De lo que observaba. Observaba que las vacas, por ejemplo, tenían los estómagos 4 cavidades y que las vacas eran rumiantes. Y veía que no solamente las vacas, sino todos los animales que tenían esta característica de tantas cavidades o tantos estómagos, resultaba que eran animales a los que les faltaban los incisivos superiores, porque esos incisivos superiores ya no eran necesarios porque eran rumiantes. Entonces estableció una correlación entre ser rumiante y carecer de incisivos superiores. Y después decía, bueno, los bueyes son rumiantes con estómago de 4 cavidades, por lo tanto, todos los bueyes son rumiantes con estómago de 4 cavidades, por lo tanto, los bueyes son animales, se les faltan los incisivos superiores. Quienes no entienden el procedimiento científico creen que Aristóteles hacía solamente deducciones de este tipo, pero no es eso solamente. Hay estas deducciones que son potentes, lógicamente, porque son incuestionables. Responden a una disposición del silogismo que da lugar a conclusiones verdaderas si las premisas son verdaderas, pero para construir las premisas se necesitaba observaciones previas. Entonces, el desarrollo de la ciencia es una constante ida y vuelta de las observaciones a las generalizaciones, a los principios explicativos, y esa es la llamada inducción, y desde los principios explicativos volver a nuevas observaciones que confirmen las consecuencias, las conclusiones, por ejemplo, esto, ¿no? Buscar un buey que tenga incisivos superiores, eso sería lo que Karl Popper llama una falsación.
Pero efectivamente resulta que cuando encontraba un buey tenía las 4 cavidades y no tenía los incisivos superiores. Entonces, volver de los principios generales a las observaciones. Eso constituye la otra parte del método científico, y todo esto para tener enunciados que sean aseveraciones verdaderas. En la ciencia también puede tener una lógica algorítmica, no solamente taxonómica. ¿Cuál es la lógica algorítmica? Por ejemplo, la que se presenta en el lenguaje de la química, ¿no? Esto es mármol, ¿no? Carbonato de calcio. Esto es ácido sulfúrico. Y esto es sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua. Para alguien que tiene nociones de química, se da cuenta que si se combina estas dos sustancias, que es el carbonato de calcio, que es el mármol de lo que están hechas algunas estatuas, más el ácido sulfúrico, que es uno de los más poderosos ácidos, los más corrosivos, ¿no? El ácido clorhídrico es más corrosivo que el sulfúrico, pero este es un poderoso, es un poderoso ácido. Si se combina el mármol, o dicho de otra forma, al mármol se le echa ácido sulfúrico, ¿qué tenemos? Tenemos sulfato de calcio, que es esta sustancia, gas carbónico o dióxido de carbono y agua. Entonces, este es otro acto de habla aseverativo, que con la jerga propia de los químicos expresa otra manera de ser del mundo. En este caso, lo que pasa si se combinan dos sustancias, ¿qué resulta? Si se combinan dos sustancias, resulta que aparecen 3 nuevas, incluida el agua. Algo interesante, y ese es el cálculo. Se llama algorítmica porque es como un cálculo, es decir, toda esta ecuación está equilibrada. Es decir, aquí hay, por ejemplo, un calcio, aquí hay un calcio, etcétera. Seguramente ustedes eso han visto en sus clases de química, y lo que enuncia el profesor de química que puede ser esta reacción es lenguaje informativo, es acto de habla aseverativo, y lo que dice puede ser verdadero o falso. En la ciencia se asume que estos enunciados son verdaderos porque están muchas veces confirmados, ratificados, ha habido el intento de falsearlos y no se ha podido. ¿De qué se puede hablar? ¿De qué se puede emitir actos de habla aseverativos? De todo lo que existe en el mundo, y todo lo que existe en el mundo son objetos. Entonces, los objetos que existen en el mundo pueden ser reales o formales. Algunos dicen aquí ideales, pero bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Hay reales y formales. ¿Cuáles son los reales? Por ejemplo, los objetos de la naturaleza. Por ejemplo, las cosas, una planta de la que hemos hablado, o un fenómeno, por ejemplo, esa reacción química del mármol con el ácido sulfúrico. Ese es un fenómeno de la naturaleza. Y un objeto o una cosa de la naturaleza es, por ejemplo, la planta de la que hemos hablado. Objetos de la sociedad son cualquier hecho, son los hechos que protagonizan los seres humanos, o son procesos. Por ejemplo, cosas, puedo decir, el Illimani es una cosa natural. Un fenómeno es un eclipse, algo que sucede en la naturaleza. Hechos humanos puede ser una mesa. Una mesa es un producto de la acción humana, un producto artificial. Y un proceso histórico puede ser la Revolución Francesa. Entonces, de cualquier parte de la realidad, sea un objeto natural o un objeto social, se puede hablar y se puede enunciar en realidad cualquier acto de habla. ¿Qué son los objetos reales? Son objetos perceptibles, que se pueden transformar y que están en el tiempo y en el espacio. En cambio, los objetos formales son de diferente tipo. Por ejemplo, el número 2, las teorías, por ejemplo, la teoría marxista o el psicoanálisis, los valores, por ejemplo, la justicia, u objetos de la imaginación, por ejemplo, el cíclope o una sirena, lo que sea producto de la imaginación. No son objetos reales, sino son productos de la imaginación, son valores o son contenidos teóricos.
Aquí hay algunos ejemplos y esto les voy a dejar como ejercicio personal que cada uno haga de identificar el acto verbal relacionado con estos objetos. Aquí tenemos el Illimani. El Illimani es un nevado del departamento de Oruro. ¿Qué tipo de acto de habla es? Aseverativo. Los aseverativos, como les he dicho, son los únicos que pueden ser verdaderos o falsos. ¿Cuándo son verdaderos? Cuando lo que dice la proposición respectiva, en este caso esta proposición, corresponde con la realidad. Y es falso cuando lo que dice la proposición no corresponde con la realidad. Entonces, el ejercicio que les dejo para que hagan, si alguien quiere me puede enviar sus ejercicios para que yo los corrija, es decir, ¿qué es este acto verbal? El Illimani es un nevado del departamento de Oruro. Es un acto verbal aseverativo. Está diciendo algo de algo. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? Está hablando del Illimani, ese es el sujeto. ¿Y qué está diciendo del Illimani? Que es un nevado del departamento de Oruro. Muy bien, entonces es un enunciado en que dice algo de algo. Esa es la forma general del enunciado que se formula como S es P, es decir, el sujeto es predicado. Yo del sujeto Illimani puedo predicar que es un nevado del departamento de Oruro. Muy bien. Entonces, este es un acto verbal aseverativo. Muy bien. Entonces, ¿es verdadero o falso? Evidentemente, este es un juicio o una aseveración o un acto verbal aseverativo falso, porque no es del departamento de Oruro, es del departamento de La Paz. Entonces, aquí habría que poner acto verbal aseverativo falso o enunciado falso o juicio falso correspondiente a este. Me encanta el Illimani de noche. Bueno, ¿qué es? ¿Acto verbal aseverativo? No, es un acto verbal expresivo. Ahora, claro, uno se pone a pensar a esta persona que dice que le encanta el Illimani, es decir, el hablante, ¿cómo hará para verlo de noche, no? Se estará hablando pues de una noche de luna, es decir, de luna llena, es posible, ¿no? ¿Se ve el Illimani de noche? ¿Se puede creer eso? Bueno, puede ser, ¿no? Y vamos a asumir que siendo un acto verbal que expresa, un acto verbal expresivo, una emoción, una subjetividad del hablante, se supone, se admite, se presume que es sincero, es decir, la persona que dice eso que dice esto es sincera al decir me encanta el Illimani de noche, es decir, es una expresión, es un acto verbal expresivo y por lo tanto sería absurdo decir esto es verdadero o falso. Se presume que es un acto verbal expresivo sincero del hablante que aunque se puede un tanto cuestionar cómo puede verlo de noche, se puede también admitir que se refiere a algo a algún sentimiento, alguna emoción que tiene en una noche de luna, por ejemplo. Entonces aquí basta escribir acto verbal expresivo, presumiblemente sincero. Bueno, y así, estos son los ejercicios que les dejo para que escriban los que quieran, a ver si han quedado algunos contenidos claros, ojalá que sea así, sobre los actos verbales. ¿Subiste el Illimani? Todo es sobre el Illimani, fíjense, un objeto real que existe en el tiempo y en el espacio, que algún día va a dejar de existir, aunque sea dentro de miles de años, pero que está en el tiempo, está en el espacio, y lo que yo puedo decir de él es falso o verdadero. Pero en este caso no estoy diciendo algo de él, sino estoy diciendo algo de mí, relacionado, pero con el Illimani, pero referido a mi subjetividad. Por lo tanto, esto no es ni verdadero ni falso. Y subiste al Illimani también es algo sobre el Illimani, pero es una pregunta. Entonces, esto tampoco tiene sentido. Y lo que cabe escribir aquí es acto verbal directivo interrogativo
que obviamente no es ni verdadero ni falso. Entonces, como he escrito aquí las características del acto verbal respectivo que está señalado entre paréntesis, hacen lo propio de los otros objetos. Un objeto de la realidad de Lilimani, un proceso de la realidad que puede ser un eclipse, de la realidad natural, un objeto de la realidad social, es decir, un objeto creado, fabricado por el hombre, un proceso de la realidad social, una revolución, por ejemplo, y todo lo que está aquí, pueden escribir si quieren, a modo de ejercicio, el tipo de acto verbal que está señalado en las proposiciones respectivas. Y lo propio aquí sobre otros objetos. El número 2, Dios. Algunos creen que existe, otros creen que no existe. ¿Qué tipo de enunciado es, por ejemplo, decir Dios existe? Es un enunciado, es un acto verbal expresivo, es un acto verbal aseverativo. Esos son temas interesantes que hay que reflexionar, o sobre los valores, ¿no? O sobre las teorías. Algunos creen que el psicoanálisis, por ejemplo, es una teoría científica. Muchos son los detractores de semejante enunciado. Pero bueno, al margen de eso, aquí están los actos de habla que he puesto como ejemplos para que ustedes señalen ahí al lado qué tipo de acto verbal es y si corresponde. Y también están los objetos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, la sirenita o la sirena. Esta es la sirena de Homero, fíjense, era como un buitre con cabeza de mujer, pocos saben esto, ¿no? De esto a lo que Walt Disney ha hecho hay pues una enorme diferencia, y además existe la polisemia, ¿no? Palabras similares con contenido totalmente diferente. Es una sirena también. Y también otros aspectos relacionados con la religión. ¿Qué tipo de actos verbales están acá? Por ejemplo, Alá me ha ordenado participar en la yihad, es decir, pilotear un avión y estrellarlo con una torre, contra una torre. Eso me ha ordenado Alá. Y yo obedezco a Alá, y así voy a conquistar el paraíso musulmán de 72 vírgenes. Eso es lo que creen los fundamentalistas islámicos, ¿no? Entonces, este enunciado, ¿qué tipo de enunciado es? ¿Es un enunciado aseverativo? ¿Se está diciendo algo del mundo? ¿Es expresivo? Esos son temas para reflexionar. Bien, con eso terminamos esta presentación que debíamos acabar la anterior semana, pero que ha sido imposible hacerlo. Ahora voy a compartir las diapositivas preparadas para esta sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que querría expresar ahora o enunciar ahora. Es más apropiado decir enunciar, ¿no? Ahora, si es una pregunta, ¿qué se hace con la pregunta? Se enuncia, se expresa, se formula. Lo más correcto es decir, la formulación de la pregunta, la expresión del sentimiento, el enunciado del juicio. Esas son palabras para referirse a distintos actos de habla. Bueno, entonces ahora vamos a ver, estoy compartiendo. Licenciado, disculpe. Sí, adelante. Bueno, yo tenía una duda en el área de matemáticas, digamos, me salen dos resultados, uno falso y verdadero. Entonces, la solución sería, ¿cómo sería la solución en ese caso? No, ¿Tendría la que dar un verdad resultado falso o verdadero? que no entiendo lo que estás preguntando. Digamos, en matemática que plantean un problema, por ejemplo, calcular el área de un triángulo rectángulo. Y te dicen, la hipotenusa vale 5, el cateto 3 y el otro cateto vale 4. Y tienes que calcular el área de ese triángulo rectángulo. Tú haces el procedimiento y con las fórmulas que tienes, que es
Por ejemplo, puedes hacer de distinta manera. Obtienes, si un cateto vale 3 por 4, 12, digamos que sean metros, lo divides entre 2, ya tienes, son 6 metros cuadrados. Esa es la respuesta. Cuando tú matemáticamente haces un cálculo y llegas a una respuesta y dices el área de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es de 5 metros es 6 metros cuadrados, y eso lo presentas como un enunciado, eso puede ser verdadero o falso. Es verdadero si tú dibujas en un papel un triángulo rectángulo con una hipotenusa de 5 metros y después de distinta manera gráfica, por ejemplo, ves que su área es efectivamente de 6 metros cuadrados. Entonces, si gráficamente ves que el resultado al que has llegado matemáticamente es el mismo, entonces el resultado al que has llegado es verdadero. Entonces, en el cálculo o la respuesta, si coincide con los objetos correspondientes, por ejemplo, los objetos ideales de la matemática, los números, si corresponde, ese cálculo es verdadero. Esa respuesta da lugar a un enunciado verdadero. El cálculo ha sido correcto. Si el cálculo es incorrecto, entonces el resultado también ha de ser incorrecto. Eso vamos a ver inmediatamente. Bien, estoy presentando en pantalla completa lo que vamos a ver hoy, que es la verdad, la falsedad, la mentira y la sinceridad. Tenemos 20 minutos, así que voy a ir un poco rápido. Bien, aquí vamos a ver, las palabras hablan de las cosas o de los objetos. Pueden ser las palabras o los signos que hablen de los objetos de una mesa, por ejemplo, o del Illimani. Y gracias a las palabras se establecen conceptos. Los conceptos en sí mismos no son ni verdaderos ni falsos. Si yo digo, por ejemplo, el círculo cuadrado, alguien dirá, eso es falso. No, no es falso. Por muy raro que parezca un concepto, por ejemplo, ese, o que diga una mujer mitad pez, bueno, ese es un concepto, pero eso de hacer referencia a un concepto y decir la sirenita es una mujer mitad pez, ya no es un concepto, ese es un juicio, ese es un enunciado, y eso puede ser verdadero o falso. Decir la sirenita es una mujer mitad pez, ya no es un concepto, es un juicio, y los juicios se hacen con conceptos, pero los conceptos no son ni verdaderos ni falsos. Cuando yo digo sirenita nada más, ustedes pueden pensar lo que sea, lo que piensen es el concepto, pero eso no es ni verdadero ni falso. Bueno, eso es importante tener en cuenta. Hay que considerar además que uno es el mundo físico, es decir, el mundo de las cosas, de la realidad sobre la que se puede hacer enunciados, aseveraciones, y otro es el mundo de lo que vemos, nuestro mundo psíquico, el mundo de nuestra mente, por decir así, el mundo de nuestra conciencia, donde se forman las imágenes del mundo uno. Y otro es el mundo de las teorías. Entonces no hay que confundir la teoría, la argumentación, el escrito, el texto, la aseveración, esas expresiones simbólicas que les he mostrado, ¿no? Por ejemplo, mármol más ácido sulfúrico, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que son las teorías, las argumentaciones, es otro mundo. Otro mundo es el que se da en nuestra conciencia, donde vemos lo que está fuera de nosotros. Entonces, hay tres mundos distintos. Ahora, ¿qué significa decir algo verdadero? Para decir algo verdadero, por ejemplo, el Illimani es un nevado del departamento de La Paz. Ese sería un juicio, un enunciado, un acto verbal aseverativo verdadero. Para decir eso, yo tengo que conocer la realidad y llegar a la parte más importante de la realidad, no quedarme con lo aparente, con lo superficial. Estamos hablando de actos verbales aseverativos y juicios científicos, es decir, enunciados científicos y filosóficos. Entonces, para hablar de las cosas, tengo que hablar lo esencial.
También puedo decir aspectos superficiales, ¿no? Pero si hablamos del conocimiento científico, debe llegar a lo esencial. Si yo digo, por ejemplo, tu moto es roja, ¿se acuerdan de ese ejemplo, no? Ya está bien, tú tienes una moto y es roja, entonces lo que estoy diciendo es verdad. Muy bien, pero eso no es lo esencial, ¿no? Hay otros aspectos más importantes, pero bueno, también se puede hacer enunciados sobre aspectos periféricos de apariencia y que también son verdaderos. Ahora, para decir algo verdadero, ¿qué se necesita? Primero se necesita objetividad, es decir, que yo vea las cosas como son. Estoy viendo esta esencia aquí en mi conciencia, este soy yo, el sujeto cognoscente, y esa es la imagen que se forma en mi conciencia. Este es el mundo 2, este es el mundo 1 y este es el mundo 3, el de las teorías. Entonces, yo veo el mundo 1 en el mundo 2, que es mi conciencia, y ahí aplico el método científico. Observación, análisis racional, uso de la lógica, precisión conceptual, género y diferencia para las definiciones, etcétera. Y finalmente puedo decir algo de la realidad y digo algo que está escrito, que está dicho. Y eso que digo, si coincide con el mundo 1, con el mundo de las cosas, entonces este enunciado, el enunciado solamente puede ser verdadero. Este es el enunciado verdadero. Entonces, ¿qué es la objetividad? Que yo vea el mundo tal cual es, representándolo en mi conciencia tal cual es. ¿Qué es la neutralidad? Que después de analizar esa imagen, de trabajarla racional y científicamente, yo enuncio lo que he encontrado de manera neutral, reflejando lo que he encontrado, sin tergiversarlo. ¿Y qué es la verdad? Que lo que digo corresponde con la realidad. Eso da lugar, por ejemplo, voy a ir un poco más rápido porque no vamos a acabar, con algunos enunciados, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, hoy es lunes 26 de octubre de 2020, ese es un enunciado verdadero, que ustedes que lo están escuchando dicen, sí, es verdad, ¿por qué? Porque hoy es lunes 26 de octubre de 2020. Si yo dijese lo contrario, hoy no es lunes 26 de octubre de 2020, ese enunciado es falso, el enunciado es falso. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, no, pues, hoy es lunes 26, ¿por qué dice que no es? Si dice no es, está diciendo algo falso, porque es. Entonces, lo que está diciendo no corresponde con la realidad. Lo que está diciendo la proposición no corresponde con la realidad. Hay una ruptura entre la proposición y la realidad. Por lo tanto, el enunciado es falso. En cambio, aquí el enunciado es verdadero, que se representa en la lógica bivalente con el número 1, porque corresponde con la realidad. La proposición indica cómo es la realidad y la realidad ratifica que la proposición la expresa. Entonces, la proposición es verdadera. Es absurdo decir la realidad es verdadera, eso no tiene ningún sentido. Solo las proposiciones son verdaderas, sí corresponden con la realidad. Y las proposiciones son falsas si no corresponden. Pero resulta que yo puedo decir eso, hoy es lunes 26 de octubre de 2020, y resulta que eso es válido hasta una parte de Europa. No sé si ustedes tienen algún amigo, algún pariente que vive, por ejemplo, en Australia. Y si se comunican con él en este momento, con esa persona que vive en Australia o en Japón o en la China, y le dicen, ¿sabes qué? En este momento es lunes 26 de octubre de 2020. ¿Qué les va a decir esa persona? No, es falso. En este momento es martes 27 de octubre de 2020. ¿Por qué? Porque en el otro lado del mundo, cuando hay una diferencia de 12 horas, por ejemplo, en Japón, en este momento, ya van a ser las 4 de la mañana del martes 27 de octubre. Entonces, esa proposición, hoy es lunes 26 de octubre, solo vale para una parte del mundo, no vale para todo el mundo. No hay que creer que una proposición es válida para todo siempre y en todo lugar. En ese sentido, las proposiciones siempre hay que considerar que son verdaderas según las circunstancias, según las condiciones y según la realidad de la que estoy hablando. La realidad de la que estoy hablando, de la que digo que en este lugar es, en este momento, hoy, lunes 26 de octubre,
de 2020 es una parte del mundo, pero otra parte ya no es. Y cuando yo digo esa misma proposición, pero aplicando a esa parte del mundo, resulta que la proposición es falsa. Este es lenguaje matemático que se aplica a la lógica, ¿no? Y que son los principios lógicos supremos para realizar conocimiento científico y hacer actos de habla aseverativos que no sean incongruentes. Entonces, las proposiciones siempre hay que entenderlas de manera que se establezca las condiciones de su aplicación. Decir hoy es lunes 26 de octubre de 2020 es verdadero si yo estoy hablando de una parte del mundo hasta donde llega el uso horario que implica que sea las 11 de la noche con 59 minutos. Hasta ese lugar, esta proposición es verdadera. Paso ese uso horario y ya estoy hablando de un lugar en que son las 12:00 del día de mañana, es decir, es la hora 0 del martes, y eso en este momento hay un lugar donde es así. Desde ahí hacia el oriente, la proposición es falsa. Entonces, toda proposición es verdadera solo en la medida que se establecen las condiciones de su aplicación, las circunstancias en que se entiende qué está diciendo, el sentido que tiene y la referencia que hace. La referencia que es esta parte del mundo en la que se aplica que efectivamente es lunes 26 de octubre. No voy a desarrollar lo que está aquí, que es la lógica trivalente, que muchos hablan sin saber de lo que se trata, pero aquí está el creador de las lógicas polivalentes. La trivalente es la más elemental, es Jan Łukasiewicz, un polaco que hasta mediados del siglo XX ha desarrollado aspectos muy interesantes de la lógica. Y aquí están las tablas de verdad, por ejemplo, de la lógica bivalente o de la lógica trivalente, que realmente es muy complicada. En general, esto de que la proposición vale hasta aquí y de aquí no vale, esto no es trivalente, esto es bivalente. Si yo digo, hoy es lunes 26 y mañana es martes 27 de octubre de 2020, eso es verdadero también para aquí, porque en este lugar ya no es mañana, sino es hoy. Pero todo esto es lógica bivalente, o sea, la lógica aristotélica que se aplica en la ciencia. La lógica trivalente, las lógicas polivalentes no tienen una aplicación inmediata y resultan más un ejercicio matemático. Bien, ahora para terminar, vamos a ver un tema que para mí es interesante, y es cómo es posible mentir y decir la verdad. Algunos ingenuamente creen que el que miente siempre dice falsedades. No es así. El que miente puede decir la verdad. Y también puede ser que una persona que no es sincera, por ejemplo, alguien que promete con la intención de no cumplir ni hacer nada para cumplir lo que está prometiendo, bueno, pero no estamos hablando de las promesas, sino del tipo de persona. Esas personas sin escrúpulos que prometen sin querer, ¿sí? Sin presumir que van a hacer lo posible por cumplir su promesa, también son proclives a la mentira. Pero, ¿qué es la mentira? La mentira no es decir falsedades. Puede ser que el que mienta diga falsedades, pero el que miente también puede decir la verdad. Entonces, eso solamente se comprende con un análisis minucioso de qué significa la verdad, qué significa la falsedad, qué significa la mentira y qué significa la sinceridad. Entonces, no pueden ustedes contraponer la verdad a la mentira. Eso es incorrecto. La verdad está contrapuesta a la falsedad. O dicho de otra manera, la verdad está opuesta a la falsedad y la falsedad está opuesta a la verdad. Y por otra parte, la mentira está opuesta a la sinceridad. Entonces, lo opuesto a la sinceridad es la mentira. Esas son las relaciones. Ahora, la verdad tiene que ver con la relación que hay entre lo enunciado, entre lo que está escrito, entre el acto verbal aseverativo y la realidad. Si lo que enuncio es correspondiente con la realidad, es decir,
estoy señalando cómo es la realidad y alguien ve y dice, sí, lo que está diciendo corresponde con la realidad, entonces esa persona sabe que lo que estoy diciendo es verdadero. Entonces, la verdad solo se aplica a lo que uno dice, a lo que está escrito, al acto verbal aseverativo, a una manera de expresar y exponer. Yo pienso que esto es así. Por ejemplo, yo pienso que el Illimani es parte de la cordillera del departamento de La Paz. ¿Por qué es verdadera esa proposición? ¿Por qué es verdadero ese acto verbal aseverativo? Porque efectivamente se acepta que ese nevado es parte de esa cordillera. Entonces, lo que estoy diciendo es verdadero. La verdad tiene que ver entonces con lo que uno enuncia. No se aplica a la realidad, se aplica a lo que uno enuncia, contrastado, comparado, correspondiente. Ahora, si no corresponde con lo que es la realidad, yo digo, por ejemplo, el Illebani es un nevado de Potosí o de Oruro, del departamento de Potosí, entonces es falso. ¿Por qué? Porque en la realidad no es así. En la realidad, según lo que se tiene establecido de los límites geográficos de las cordilleras y de los departamentos, el Illimani no es parte ni de Oruro ni de Potosí. Por lo tanto, cuando yo diga eso, estoy diciendo un juicio, un enunciado, un acto verbal aseverativo falso. Lo contrario a la verdad es la falsedad. ¿Qué es la sinceridad? La sinceridad es la correspondencia entre lo que tengo en mi interior, lo que siento en mi interior, lo que pasa en mi interior y lo expreso de manera que lo que expreso refleja lo que se da en el interior, que también puede ser una imagen. Fíjense, si un daltónico ve un color de un objeto, por ejemplo, de un marcador rojo y dice es azul, puede ser sincero porque lo está viendo azul y no sabe que es daltónico. Entonces, si lo ve azul y dice es un marcador azul, entonces es sincero. La sinceridad no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con el interior del sujeto, es decir, su parte psicológica, lo que concibe, lo que mienta, lo que siente, y expresa, ¿no? En su subjetividad, en su interior, y lo que dice. Si hay correspondencia entre lo que dice, este marcador es azul, es sincero. Entonces, sinceridad es la correspondencia entre lo que uno ve, percibe, lo que uno concibe en su mente y lo que expresa. ¿Y la objetividad qué es? Es la correspondencia entre el mundo uno, las cosas tal cual son, y cómo las veo. Aquí fíjense, esto es cuadrangular. Este sujeto lo ve cuadrangular, entonces su aprehensión, es decir, su captación del objeto, es objetiva. La objetividad es la correspondencia entre la realidad y la aprehensión, la imagen, la subjetividad que se da en el interior de la conciencia del sujeto. Hay objetividad. Hay neutralidad cuando lo que está en su interior es expresado de acuerdo a lo que está en su interior. Es decir, esto está viendo cuadrangular y está diciendo esto es cuadrangular, entonces es sincero. Y resulta que es objetivo y sincero, por lo tanto, lo que va a decir es verdadero. Ha dicho esto es cuadrangular y corresponde a la realidad que es cuadrangular, entonces lo que dice de la realidad es verdadero. Esa es la teoría de la correspondencia de Alfred Tarski, que consiste en la definición de qué es la verdad. Cuando alguien es objetivo, ve las cosas como son, es sincero y dice lo que tiene en su interior, entonces lo que enuncia es verdadero. En ese caso decimos el hablante es objetivo, sincero y dice la verdad. Pero este es solo un caso. Por ejemplo, si yo digo el Illimani es parte de la cordillera de La Paz, bueno, está muy bien, es verdadero, perfecto. Yo lo veo así, expreso así, porque lo he captado así, entonces lo que digo es verdad, es verdadero. Muy bien, pero también es posible el error. ¿Cuándo se da el error? Y se da además una proposición falsa, perdón, una proposición verdadera, resultado de un proceso insincero. Aquí voy a darles el ejemplo siguiente. Hay el ejemplo de un cuento de Jean-Paul Sartre de 1939, en que es muy breve lo que les voy a decir.
Es un falangista, o perdón, es un anarquista que lucha en contra del falangismo de Franco en, en España y que es apresado por los falangistas. Se llama Pablo. Lo apresan, le dan una golpiza, lo torturan y le piden que dé la ubicación de un líder anarquista que se llama Ramón. Ese líder anarquista que se llama Ramón sabe que Pablo ha sido capturado, que es torturado y que le van a obligar a decir dónde se oculta Ramón. Pablo sabe que Ramón, en caso de que Pablo sea capturado, se iba a ocultar en la casa de un compañero anarquista. Él sabe que ese era el plan en caso de que él mismo sea capturado por los falangistas. Entonces llega a la cárcel, lo torturan, fusilan a sus compañeros anarquistas y le dicen, bueno, ¿va a hablar o no usted? Si no habla, lo fusilamos. Y Pablo piensa y dice, bueno, Ramón se ha ocultado en la casa de fulano, que era el plan. Entonces yo me voy a burlar de estos falangistas y les voy a decir que Ramón está en el cementerio. Se le ocurre cualquier cosa. Y les dice, ya está bien, voy a confesar, Ramón se oculta en el cementerio. Entonces 15 hombres se alistan, salen, van. Después vuelven y Pablo espera que lo fusilen, porque evidentemente se había burlado, había dicho lo que sea para burlarse de ellos, esperaba que lo fusilen, pero lo sacan del lugar donde estaba siendo torturado y lo ponen en una celda con otros presos comunes. No entiende lo que pasa. Y de pronto, al día siguiente, porque ya era en la madrugada que sucede eso, llega otro preso anarquista y Pablo le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me habrán fusilado? Ah, te cuento, le dice el nuevo preso, Ramón ha sido acribillado. ¿Dónde lo han acribillado? En el cementerio. ¿Ven la situación? Pablo ha mentido y ha dicho la verdad. Ese es un ejemplo clásico de la literatura universal en que se puede mentir y decir la verdad. ¿Por qué hay mentira? Porque entre lo que cree el hablante y lo que dice no hay correspondencia. Lo que cree el hablante, en este caso Pablo, es que Ramón está escondido en la casa de un compañero y miente y se inventa algo y dice, Ramón está en el cementerio porque quiere verlos a los falangistas salir y a costa de su vida, está mintiendo. Pero resulta que Ramón no estaba en la casa de un compañero, sino estaba oculto, se le había ocurrido ir al cementerio a ocultarse. Entonces, cuando los falangistas lo acribillan en el cementerio, asumen que Pablo ha dicho la verdad y realmente dijo la verdad, porque dijo, Ramón se esconde en el cementerio. Está mintiendo, pero dijo la verdad. Este es un ejemplo clásico de mentir y decir la verdad, expuesto en esta obra, en este breve cuento de Jean-Paul Sartre, que es El Muro. Y es muy breve, pero efectivamente muy elocuente. Aquí está el mismo esquema, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Ramón escondido en el cementerio, pero Pablo cree que Ramón está escondido en la casa de un compañero, pero miente y dice, porque él cree que está en la casa del compañero, se inventa y dice, Ramón está en el cementerio, se le ocurre, inventa eso, lo acribillan y lo que dijo resultó ser verdadero, es decir, dijo la verdad porque mintió. Fíjense, este es el caso en que es posible mentir y decir la verdad. Hay otro caso, bueno, Pablo hierra porque tiene una apreciación no objetiva de la realidad, es decir, la realidad es así y él piensa que es de otra forma.
Pablo Hierra, miente porque entre lo que él cree y lo que él dice hay falta de correspondencia, pero dice la verdad. Hay otro caso en que es posible mentir y decir falsedades. Eso es lo más común. Hay objetividad entre lo que es la realidad y lo que yo veo de ella. Hay objetividad, yo veo la realidad tal cual es, pero miento y digo cualquier enunciado que efectivamente no corresponde con lo que yo creo, y que lo que yo creo corresponde con lo que es, entonces estoy diciendo una falsedad. Esto se da en cualquier situación de mentira, ¿no? Por ejemplo, en la vida diaria. Yo sé que, por ejemplo, me van a pagar dentro de unos días mi sueldo y alguien me pide prestado y le digo, no, no me van a pagar, voy a tener problemas. Pasan unos días, me pagan, entonces he dicho una mentira que corresponde a algo falso, porque efectivamente me pagaron y yo no le presté. Me dijo que en 2 días le prestara una suma de dinero porque sabía que me iban a pagar, pero yo sabía también que me iban a pagar y al final me pagaron, pero yo mentí y dije que tenía problemas, que no me iba a pagar, no me iban a pagar, etc. Entonces, mentir teniendo una apreciación objetiva de la realidad da lugar a enunciar juicios falsos. Y también se da el error en que el que habla no miente, es sincero entre lo que dice y lo que expresa, entre lo que percibe y lo que dice, entre lo que ve, entre la imagen que se forma en su conciencia y lo que dice, hay correspondencia, es sincero, pero resulta que no vio objetivamente la realidad. Entonces, ese es el error. El error en la ciencia, el error en las teorías a partir de una defectuosa apreciación de la realidad. En ese caso, el hablante hierra, es decir, no tiene objetividad, es sincero y dice juicios falsos. Entonces hay 4 tipos, 4 maneras en que los enunciados o los actos verbales aseverativos pueden ser verdaderos, siendo sincero el hablante, verdaderos mintiendo el hablante, falsos siendo sincero el hablante y falsos siendo mentiroso el hablante. Entonces, estos contenidos hay que tenerlos muy en cuenta y no hay que confundir la verdad con la mentira. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, nos queda muy poco tiempo, pero tienen la palabra. En realidad ya hemos llegado al límite. No sé si está Rosario conectada o alguien de la unidad de comunicación. ¿Cómo está, Rosario? Le voy a dar estas diapositivas de hoy y también otros ejercicios que he preparado que también son voluntarios para todos los que quieran realizarlos. Se llama el texto Los Juicios. Ahí está explicado el cuento de Sartre y hay algunos ejercicios de razonamiento también referidos a este tema. Como he dicho, los que quieran pueden resolverlos y si quieren también me los envían para saber mi opinión sobre sus prácticas. Esto es totalmente libre y no sé si usted, Rosario, ha puesto, por ejemplo, mi correo electrónico o tienen los estudiantes donde podrían enviarme o cómo se reciben los trabajos voluntarios de los estudiantes. Lo pueden enviar al correo de comunicación y yo se lo giro a usted, doctor. Muy bien. Entonces ya han escuchado, pueden enviarle a Rosario, yo a ella misma le voy a enviar en unos minutos más las diapositivas que acabo de mostrarles y un documento que en PDF que es un conjunto de ejercicios. Todo es voluntario. Gracias por su conexión. Espero que
las 2 sesiones que tuvimos les haya servido, les haya gustado. Y les invito al TEF, es el taller, exposición o feria de la carrera de filosofía este viernes a las 3 de la tarde. Vamos a estar 3 horas conectados con personas que se dedican a la filosofía, que, bueno, han hecho del conocimiento filosófico una vocación de vida. Están todos invitados, conéctense y van a ser 3 horas de varias actividades en las que también se va a exponer las características de la carrera de filosofía. Bueno, entonces Rosario le envío por el WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, lo que le envié antes, esas diapositivas y este documento, ya tienen acceso los estudiantes. Envío por correo, doctor. Los que no hayan recibido igual me escriben, inbox, todos tienen mi número, entonces para que yo les vuelva a reenviar. A veces el Usted correo reenvió lo- lo que usted reenvía lo que le dan los docentes, a sus correos electrónicos les reenvía. Al correo ¿Así electrónico, es? sí. Sí, sí, doctor. Bueno, muchas gracias, Rosario, muchas gracias a todos. Si alguien tiene algo que decir, si no, hasta el día viernes los que quieran conectarse. Gracias, Rosario, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias a ti, hasta luego.